Bendiciones, amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno poder saludarlos en esta hora. Les habla su hermano, su amigo Gabriel Acosta, que por la gracia y la misericordia de Dios estamos hoy jueves una vez más transmitiendo en vivo desde la Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, más precisamente ubicado aquí en el 204 de la Madison Avenida, en la ciudad de Patterson, en el estado de New Jersey, transmitiendo para todo el continente, para el mundo entero, porque evidentemente la palabra de Dios no tiene límite. Y durante todos estos años, que gracias a Dios ya hemos llegado a 3 años y medio, en esta programación hemos alcanzado lugares que evidentemente en la mente, por más ambición que podamos tener, el Señor rompió toda expectativa y nos ha llevado del otro lado del Atlántico a lugares impredecibles, pero Dios obra por senderos misteriosos y lo importante es estar. Y estamos cumpliendo en esta hora ese propósito. Pastor Mauricio, bendiciones. Sí, bendiciones a los amados hermanos, amigos. Como siempre, es un gozo el poder estar con todos ustedes aquí en la compañía de mi amado hermano Gabriel Acosta y los técnicos en el sonido como mi hermano Jason, como también mi hermano Cristian. Cada vez que nos presentamos delante del Señor y delante de estas cámaras, tenemos un compromiso serio, porque no es únicamente el poder sentarnos y bueno, hablar cualquier cosa. Estamos hablando de algo definitivamente importantísimo, que tiene un carácter divino para poder bendecirnos, para poder bendecirle a usted. Por eso quisiera que esté atento a la palabra del Señor, porque el Señor continúa dándonos el consejo, la edificación, la respuesta a las preguntas que tenemos. ¿A través de qué? De esta gloriosa palabra que se llama el Evangelio de Jesucristo, hermano Gabriel. Evidentemente, Pastor Mauricio, y eso es lo interesante, que dentro de la secuencia que uno puede planificar, como lo que le toca a uno correspondiente a la palabra, Dios tiene predestinado ya personas y a ellas las que queremos hablar en esta hora. Las personas que Dios ha puesto el querer como el hacer para que saquen el tiempo para poder ser edificados todos nosotros con la palabra. Y estábamos hablando, Pastor Mauricio, si mal no recuerdo, colabóreme en esta cita bíblica. Habíamos tocado la cita de Colosenses 3, del 1 al 3, y hablaba precisamente de que verdaderamente dónde estamos ubicados hoy. Decía la cita bíblica: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el número 1. Y el 2 dice de la siguiente manera: poner la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. Y dice el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, con Dios, o en Dios. Fíjese, Pastor Mauricio, amados hermanos, que el apóstol nos incita a ver las cosas de un punto de vista diferente. Primero que nada, nos pregunta si habemos resucitado con Cristo. Creo que lo que estamos aquí todos hemos resucitado, Pastor. Bueno, obviamente creo que es una gran verdad. Dentro del contexto bíblico debemos de saber todos ubicarnos en lo que hablamos debido a las convicciones que manifiesta obviamente la palabra y que tenemos con el Señor. La Escritura nos habla también en Romanos capítulo 10, Amén. En el versículo 8 dice, ¿mas qué dice? ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Como es la palabra de fe que predicamos, entendemos que el paso que hemos dado, hermano Gabriel, es debido a una fe, confianza, esperanza que tenemos con el Señor. Y dentro del contexto experiencia y bíblico, queremos decirle a usted, muy amada hermana, hermano, que dentro del haber resucitado con Cristo, es un paso que hemos dado al más allá. Al más allá significa a una esfera más alta de lo natural, de lo palpable, de lo que podemos ver, porque la Biblia dice que Cristo hoy está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, creo que lo que estamos haciendo hoy, todo cristiano, es definitivamente, como hemos resucitado con Cristo, estamos buscando las cosas de arriba. Amén. ¿Dónde arriba? En el cielo. Amén. Donde está Cristo sentado, porque Cristo ya no está en aquella cruz como muchos piensan,
hermano Gabriel, que algunos todavía siguen creyendo que está en una cruz ahí. No. Él, dice la Biblia, que murió y luego fue puesto en una tumba y al tercer día resucitó con poder y gloria. Amén. Y para eso hay que tener fe. Exactamente. Si uno no tiene fe para creer estos principios bíblicos, evidentemente se va a hacer muy difícil buscar las cosas de arriba. Una vez que hemos resucitado, así como colaboraba la Escritura y afirmaba nuestro pastor Mauricio, las cosas de arriba se buscan en fe. ¿Por qué? Porque no lo vemos. No es como quien busca una dirección o a quien le dan algo a seguir, no se ve. Las cosas de arriba se tienen que buscar por fe. Se tienen que buscar partiendo de la base que lo que dice la Escritura es real. Si usted tiene algún argumento que pueda sacarle la veracidad a la palabra, estamos mal. Para poder empezar a buscar las cosas de arriba, lo primero que tenemos que hacer, y creo que en esto vamos a coincidir, es dar un paso de fe. ¿Por qué? Porque se necesita la fe. Necesitamos ser personas que cultiven la fe a diario, producto, y permítanme usar esta palabra, de las ambiciones que tenemos en Dios, que no son nada que ver con las ambiciones terrenales, que pueden traer envidia y contienda. Ambiciones en Dios es poder alcanzar, tener un deseo íntimo de yo poder glorificar a Dios a través de mis pasos, de mis acciones, de mi mover. Y eso es lo importante, Pastor Mauricio. Sí. Todo esto tiene que ver con nuestro esfuerzo, Amén, con nuestro deseo de poder ir progresando cada día. aleluya. Cristo dijo en cierta ocasión, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas irán llegando por añadidura. Esto es importante, Mateo 6:33. La Biblia nos dice, mas buscad. ¿Por qué? Porque todo lo que usted y yo vemos, tenemos, amados hermanos, en esta tierra es perecedero. Pero dentro del inicio que le dimos al estudio, tiene que ver mucho con la renovación de nuestro conocimiento y entendimiento a través de la palabra de Dios. Importantísimo, porque a través de la renovación implica que mis pensamientos están siendo renovados, reprogramados a una manera del evangelio, y como hemos resucitado juntamente con Cristo, hermano Gabriel, y estamos pensando también en una vida eterna, debemos de entender que la palabra es clave para poder aumentar nuestra fe, nuestra confianza y esperanza en el Señor, puesto que hemos resucitado con Cristo. Importante, porque todo lo que nosotros podemos lograr, amados hermanos, en esta vida, en el nombre de Jesús, es debido a la fe. Amén. A la fe y a la confianza que tenemos en el Señor. Déjeme decirle de hecho, a usted, muy amado, que usted puede cambiar también su situación presente, porque la fe es para eso también, hermano Gabriel, no solamente porque hemos nacido de nuevo, sino que también a través de la fe yo puedo cambiar cualquier situación caótica, negativa, de tristeza, se llame como se llame, aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Tenemos el carácter, tenemos el poder, la gracia y el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, como dice la Escritura. De modo que si alguno, aleluya, ha nacido, dice, aleluya, con Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que la vida de fracaso terminó, hermano Gabriel. Quedó atrás. Y eso es lo que dice la Escritura, Pastor Mauricio, en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es. Entonces, hay una palabra clave que es de modo. O sea, si hoy estamos, y eso es lo interesante, que si hoy estamos, y yo lo creo, yo no sé si usted me puede decir amén, pero si hoy estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Evidentemente, cometimos errores en el pasado y muchos de esos los acarreamos hasta nuestro presente. Y hay cosas que no vamos a cambiar, hay cosas que van a estar ahí por el resto de nuestra vida.
Pero Dios hoy nos da una oportunidad de tener una mente nueva, de tener una mente renovada en la convicción de la Escritura. Pastor Mauricio hablaba de la fe y tenemos una nube de testigos. Usted puede abrir la palabra de tapa a tapa y va a encontrar personas que se vieron en circunstancias que a lo mejor ni cerca estamos de vivirlas, y cómo ellos pudieron abrazar la fe, cómo ellos pudieron agarrar ese espacio de confianza en Dios, aleluya, y poder salir adelante. Creo que el libro de Hebreos no simplemente está ahí para recordarlo, sino para tomar como ejemplo de que personas de carne y hueso, así como usted, como yo, personas que sufrieron, personas que vivieron alegres, personas que vivieron momentos difíciles, lo importante que los resalta en la Biblia es que por la fe, o sea, no era por el conocimiento, no era por su posición económica, no era porque era el hijo, la hija, no era porque tiene años congregándose. La palabra dice que por la fe, y ahí está la diferencia, pastor. Eso es lo que obviamente marca la diferencia y las pautas en nuestra vida. La fe es el elemento con el cual nosotros hemos nacido de nuevo porque hemos creído. Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios por la fe. Importante cuando tocamos estas citas bíblicas porque quiero también compartir, como decía mi hermano, esta escritura. A través de la fe hemos sido empoderados. Amén. Hemos sido calificados por el Señor para que en el nombre de Jesús podamos vencer cualquier circunstancia que se levante en contra nuestra, en contra de sus hijos, de su economía, en contra de su salud, en contra de amenazas que el diablo haya levantado para querer destruirle a usted, para destruir su fe y su confianza. El creyente que conoce a Cristo jamás se queda callado. Siempre dice, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque es el nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses capítulo 2, que a él se le dio un nombre. La fe, cuando hablamos de esta palabra, es tan global y poderosa que no podemos únicamente quedarnos en una área, a no ser que la desglosemos como estudio, hermano Gabriel. Mire, pastor Mauricio, quiero tocar este versículo. Tengo semanas ya en este capítulo. Es en el hebreo, pero solamente 11, 33 y 34. Y vamos, pastor Mauricio, a explicarlo paso por paso. Dice el 33, y voy a leer el 33. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Por la fe conquistaron reinos. Y es una palabra que nos lleva a pelear, es una palabra que nos lleva a cargar nuestras energías en el Señor, porque tenemos una lucha contra un reino totalmente diferente al cual estamos nosotros. Él va a intentar ejercer toda su fuerza, mover toda su maquinaria para que no podamos seguir adelante, para que no podamos avanzar. ¿Cómo eran las batallas en esos tiempos? Bueno, llegaba el ejército y se enfrentaban cara a cara, y el que tuviera más fuerza, el que tuviera la artimaña más inteligente en ese tiempo, podía avanzar y hacía que el ejército contrario empezara a retroceder, y ese terreno ganado pasaba a ser del que lo conquistó. Pero por la fe conquistamos reinos. ¿Usted quiere ver al enemigo retroceder? Bueno, la palabra dice que por la fe, número uno, tenemos que tener fe. Hicieron justicia, pastor Mauricio. Claro. Hicieron justicia. ¿Por qué? Porque la fe eso es lo que obra la justicia. Usted que está orando, usted que le están obrando injustamente, por la fe. Fíjese que el testimonio por la fe alcanzaron justicia. Buen testimonio, pastor. Es que dice conquistaron. Aleluya. La palabra conquistar no se menciona y se habla muy fácil, pero una conquista requiere de recursos. Una conquista requiere de un ejército o requiere de una persona que ha programado su mente, su corazón, su confianza. ¿En quién? Hoy nosotros en Cristo. Nosotros peleamos y batallamos todos los días contra personajes invisibles. Pablo dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados,
contra gobernadores, contra huestes de maldad, contra señores de las tinieblas. Por lo tanto, dice, vestidos pues de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aleluya. Conquistar. Nosotros, amados hermanos, hoy en Cristo no usamos pistolas, ametralladoras, ni machetes, ni espadas, pero usamos la palabra. La palabra es el armamento más poderoso que usted y yo tenemos. Amada iglesia del Señor, nuestras palabras nos dan la victoria o nos dan la derrota. Yo no peleo en este caso contra ejércitos visibles, hermano Gabriel, sino contra invisibles. Y estas personas conquistaron, dice, reinos e hicieron justicia. Oiga, reinos fueron conquistados por la fe en el nombre de Jesús. Es que es tremendo, Pastor Mauricio. Usted hablaba de la palabra y la palabra es esa espada, la única arma que el Señor nos ha dejado para enfrentar ese reino. Yo no sé, y esto lo hemos hablado, Pastor Mauricio, un sinnúmero de veces. ¿Qué arma usted está usando? ¿Qué arma usted está enfrentando ese enemigo invisible? Porque hay una sola y es la palabra. Y acá es cuando verdaderamente ponemos en evidencia cuánto hemos aprendido, cuánto nos hemos dejado enseñar, cuánto hemos recibido. Porque evidentemente, Pastor Mauricio, para uno ser un conquistador, primeramente tuvo que haber aprendido. Sí. Te tuvieron que haber enseñado, tenías que haberte sometido, tenés que saber seguir las ordenanzas. Somos soldados y a veces nos cuesta seguir la orden que nos da el líder. Somos soldados del Señor y todos decimos amén. Pero cuando Dios nos manda a enfrentar de una manera, consideramos como eso algo inútil, algo que no va a lograr lo que yo quiero. Y ahí usamos otra arma y es ahí cuando fracasamos. Pero hoy la palabra de Dios nos dice que si usted quiere ser un conquistador, número 1, tenga fe. Número 2, use la espada. ¿Por qué? Porque la espada es la defensa, es la arma, pero la fe es el escudo que Dios le ha dado. Usted puede atacar muy bien, pero en cierto momento de la vida también se va a tener que defender y va a tener que echar mano a esta palabra para declarar ese nombre que es sobre todo nombre, pastor. Sé que hay personas que nos están viendo. Sé que hay personas que están teniendo luchas, que están teniendo, amados hermanos, opresiones en su vida. Incluso personas que yo sé que me han llamado cuando estoy en la radio, que escuchan voces en su cabecita de día y de noche, incluso no pueden dormir. El consejo mío que siempre les he dado, reprenda en el nombre de Jesús. Use la palabra, nunca se quede callado. Use la palabra. La palabra es la espada del Espíritu de Dios. Es con la que usted pelea contra espíritus, contra malicias, contra ataques del diablo, en el nombre de Jesús. La Biblia habla en Daniel capítulo 6, en el versículo 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bendito Dios. Imagínense, Daniel sabía que habían firmado un edicto para que lo mataran, para que lo echaran en el foso de los leones, hermano Gabriel. ¿Por qué? Porque Daniel rehusó postrarse ante una estatua que el rey pagano había hecho, y todo aquel que no se postrara delante de la estatua tenía que ser muerto. Daniel dijo, no, yo no me voy a arrodillar delante de esa estatua. Y dice que en lugar de pelear contra la gente y reclamar y lo uno y lo otro, se fue a su casita. ¿Sabe por qué fue a su casita? Porque tenía fe, hermano Gabriel, en ese Dios que se llama Cristo Jesús, que sabía que él podía pelear de rodillas y podía ganar de rodillas. Bendito el nombre del Señor. Y probablemente haya gente en la audiencia que nos está viendo, hermano Gabriel, que están teniendo luchas. ¿Cuál es el consejo entonces para ellos? Evidentemente, si vamos a partir del ejemplo de Daniel, nos damos cuenta que Daniel es una persona con convicciones. Exacto. A él no lo tembló la situación, a él no lo tembló la circunstancia, a él no lo hizo temblar las maquinarias de enemigo. ¿Se había levantado algo en contra de él? Primer consejo que le podemos dar, convicciones. Segundo,
métase con Dios en medio de esa tribulación. Apártese de toda esa opresión, apártese de todo eso que puede estar oyendo, pero en el nombre de Jesús, métase con Dios. Porque dice que más adelante, en el mismo capítulo de Hebreos, que alcanzaron promesas. O sea, por la fe alcanzaron promesa. Usted sabe lo que es el poder alcanzar una promesa, es el desear algo en un tiempo y a través de la fe llevarme a yo moverme convencido en Dios y tenerlo. O sea, para alcanzar algo usted se tiene que mover. Para alcanzar algo usted se tiene que determinar de moverse del punto A al punto B. Yo no sé qué tan lejos está de su vida esa promesa, pero una cosa sí le puedo decir, que si usted no se levanta en el nombre de Jesús y decide ir en pos de esa promesa, no la va a alcanzar. Pero para levantarse, usted va a necesitar fe, Pastor Mauricio. Incluso, hermano Gabriel, dice que taparon bocas a leones. Ahí está. Por la fe. Ahí está. Y Daniel, por la fe, fíjese bien, dice que rehusó humillarse y postrarse ante la estatua. Y como lo hallaron orando, porque era prohibido orar a su Dios, que no fuera otro que estos babilonios. Dice que lo echaron en el foso de los leones. Usted lo puede leer en su casita. Y ahí cuando lo echaron en el foso de los leones, prácticamente para ellos los leones despedazarían a Daniel. Pero como Daniel era un hombre de fe, aleluya, que sabía y confiaba quién era su Dios, como usted y yo sabemos quién es nuestro Dios, lo echaron en el foso donde habían leones y no gatitos, no, hermano Gabriel, leonazos, leones enormes que devoraban gente. Dice que lo echaron y el rey se levantó muy de mañana después de que lo echaron en la mañana y apresuradamente fue al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, oiga, con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, aleluya, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido ayudar? Oiga, qué pregunta de este rey. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. ¿De dónde le respondió Daniel? Del fondo del foso donde lo habían tirado. Dice que Daniel le respondió. Mire qué lindo. Por eso usted tiene que tener confianza, fe y esperanza en este Dios. No se intimide ante lo que le han dicho, ante lo que está pasando, ante lo que el diablo le está susurrando. Siga confiando, hermano Gabriel, porque todos los que confiamos en el Señor jamás seremos avergonzados. Por la fe. Por la fe. Ahí está. A veces oímos de hermanos que llegan y predican y dicen, sí, que el Señor los puso a dormir, que el Señor eran leones que comían cuando alguien se caía al pozo. Porque a la prueba está que cuando se cayeron los otros, no terminaron de tocar el suelo que ya no existía. O sea, aquí hubo un milagro sobrenatural de Dios, una intervención del Señor en el tiempo preciso, en el momento en que Daniel necesitaba. La mano del Señor ahí estaba, pero por la fe. Daniel, él nunca perdió sus convicciones. ¿Y quién era Dios en su vida? Él prefería morir comido por los leones antes de negar a Dios, antes de venderse. ¿Por qué? Porque era un hombre que le había creído a Dios. Y aún más, él nunca dejó de dudar quién era Dios, porque la respuesta que él le da al rey es una respuesta de alguien que estaba convencido de que Dios iba a hacer algo en el momento preciso. Y mi pregunta es en esta hora, ¿está usted convencida de que en ese momento de oscuridad, cuando usted está cayendo en ese pozo y lo que hay abajo, créame, no es nada bueno, usted está convencida de que Dios va a hacer su aparición sobrenatural? Porque Daniel, por la fe, fue que salió airoso. Pastor Mauricio. Es que, bueno, cuando tocábamos hebreo, hermano Gabriel, decíamos que conquistaron. Y usted no podrá conquistar una victoria, a no ser que se involucre en la guerra. A no ser que usted esté plenamente seguro de que el que está con usted es todopoderoso para poder respaldarle en cada movimiento. Note usted que aquí no hubieron altercados, no hubieron peleas, no hubieron golpes, no hubieron espadas ni cuchilladas. No, un hombre
aborda la situación de una manera sabia, de una manera correcta, como todo hijo de Dios debe de abordar siempre la situación. Y fue a través de la oración. La oración, ¿por qué? Porque tenía fe. Fe de que Dios escucharía su oración. Fe de que Dios intervendría en su necesidad, porque era injusto lo que habían hecho con él. Por eso dice que cuando el rey le pregunta, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Inmediatamente Daniel le responde, aleluya, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Oiga, qué defensa. Se cumple la palabra. Hicieron justicia. Exacto. Porque delante de Dios, Daniel no hizo nada malo, pastor. Exacto. Aleluya. Exacto. Entonces, ¿a quién hay que darle la justicia? Al Señor. A Dios. Dejémoslo que el Señor sea. Exactamente. Aleluya. Aquí fue Dios quien peleó por Daniel. Daniel no anduvo ni defendiéndose, ni acuchillando, ni patadas. Dice inmediatamente que mi Dios envió su ángel. Ya sea que Daniel haya visto el ángel o no, Daniel sabía cómo Dios operaba. Dice que el ángel le cerró la boca a los leones, porque Dios le cierra la boca a cualquiera que tenga que cerrársele. A lo mejor la lucha suya no es contra leones, físicamente hablando, pero es que una gente que tiene una lengua que Dios guarde, que es peor que un cuchillo, que es peor que un machete, que es peor, hermano, que una daga. Y lo que usted tiene que hacer es abordar la situación de una manera sabia, como lo hizo Daniel. ¿Cómo? En la oración, confiando en que Dios haría justicia. ¡Qué milagro, hermano Gabriel! ¡Qué milagro! Fíjese que dice, le cerró la boca. O sea, los leones iban con la boca abierta a matar, a destrozarlo. Y en el momento de dolor, en el momento de desesperación, Dios hace ¡pum! Envía un ángel y ¡pa! Le cierra la boca. Eso debe haber sido algo impresionante en la vida personal de Daniel, que tiene que haberlo llevado a él a un nivel espiritual impresionante. Bueno, quedó marcado en la escritura las visiones que él tuvo más adelante. O sea, esa experiencia que Daniel tuvo marcó su vida. ¿Cómo puede marcar su vida la experiencia que usted está viviendo? Diferentes leones aparecen en diferentes escenas en nuestra vida. Siempre va a haber alguien que va a hablar mal de uno. Siempre va a haber alguien que va a levantar falsos testimonios. Pero es en la oración cuando el Señor le manda a cerrar la boca. Es en la oración cuando el Señor le cambia, aleluya, la manera de hablar. Porque todos conocemos personas que en cierto momento hablaban mal de uno, pero uno orando, y en el tiempo de Dios, como contaba usted, Pastor Mauricio, aquel día, el testimonio en la radio. Claro. O sea, la oración cambia el corazón de las personas, Pastor Mauricio. Correcto. Bueno, de hecho, la Biblia dice en Pedro capítulo 5 que nosotros tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistamos firmes en la fe. Amén. En la fe. Fíjense, muy amado, que probablemente hayan hermanas y hermanos que nos están viendo, que probablemente están abordando la situación de una manera incorrecta, porque hay personas que dicen lo siguiente, hermano Gabriel, si a mí me lo hicieron, pues yo me lo hago o me lo desquito. En otras palabras, no. Aquí usted, aunque le digan lo que le digan, seamos personas que hemos aprendido a confiar en aquel que sabe hacer la justicia. Daniel era un hombre de poder, sí, pero él sabía que el que había firmado el edicto era el rey. Y aunque el rey era el rey de ese, obviamente, territorio, Daniel sabía que estaba sujeto a eso. Pero cuando le amenazaron, él no anduvo buscando, obviamente, nada, ni pataleando, sino más bien dice que se fue a su casa y abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día, como lo hacía siempre. Quiere decir que no cambió su vida de oración, hermano Gabriel. Quiere decir que, una vez vuelvo y lo repito, las experiencias de Daniel no fueron sacudidas por este tornado de falsas testimonios. No cambió. Él siempre siguió siendo el mismo, y eso es lo importante. Y estoy seguro que esto fue lo que marcó la diferencia, el que él no se dejó cambiar. Los cimientos de Daniel
en la escritura estaban tan sólidos que él sabía que él estaba en ese reino porque Dios tenía un propósito para él. Daniel sabía que había sido cautivo porque la profecía lo cumpliría, lo llevaría a su tiempo. Pero Daniel, dentro de ese cautiverio, él llegó a entender que había un plan de Dios para su vida y que no importara lo que se levantara, él sabía que Dios lo había llevado a esa tierra y que Dios lo iba a prosperar en esa tierra, le guste el diablo o no le guste. Porque el plan de Dios en la vida de Daniel como en la vida suya se tiene que cumplir. Pero lamentablemente a veces somos nosotros mismos los que demoramos el plan de Dios. No porque Dios no lo quiera hacer, sino porque nos falta la fe para creerle a Dios que Él está teniendo el control. Y Daniel sabía que no importa qué profundo él podía llegar a caer, el mismo Dios que permitió que cayera era el mismo Dios que lo iba a levantar y en victoria, pastor. Sí, ahora fíjese usted, hermano, ¿no cree usted que Daniel estaba sonriente? No, estoy más que seguro que Daniel estaba afligido, que Daniel estaba afectada sus emociones, que Daniel sus pensamientos se le iban y venían, pero ahí es donde el cristiano que ha crecido en Dios demuestra su madurez. Aleluya. Y esto es lindo, hermano Gabriel, porque ahí es donde nosotros demostramos que hemos crecido. Cuando consideramos una prueba, llamémosle un eslabón más para poder ir escalando mucho más alto, sabiendo que nuestras emociones se afectan, que nuestros sentimientos se involucran inmediatamente cuando recibimos una mala noticia, cuando vemos que todo, amado hermano, parece impenetrable, nuestras emociones se perjudican, se afectan. Pero este hombre era un hombre que había madurado, que había crecido en la fe, hermano Gabriel, un hombre que tenía fe, que tenía confianza en Dios. Y el único recurso que él sabía que era fiel y verdadero era Dios, que podía tocar el corazón de Dios, que podía tocar los sentimientos de nuestro Dios a través de la fe. Y dice que se arrodilló y oraba y oró 3 veces. ¿Qué le decía? Me imagino: Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, mira la injusticia que me han hecho. Jehová, Señor, líbrame. Porque Daniel era de carne y hueso como usted y como yo. Y este ejemplo lo podemos tomar nosotros en nuestra vida, porque a lo mejor te ha llegado una mala noticia, a lo mejor estás enfermo, a lo mejor te pasa, quién sé yo lo que te está pasando, hermano, pero Dios trae esta palabra a través de nosotros en este día. Aleluya. Para que puedas revestirte de fe, de poder y de unción y le hagas frente a todo, así mismo como lo hizo Daniel. Evidentemente, Pastor Mauricio, al ser de carne y hueso, es algo que nunca vamos a poder despegar en esta naturaleza, es el sentir. Es esa inseguridad por momentos que pueden llegar a la vida de todo hombre. Llegaron a la vida de estos hombres de la fe como llegan a la vida nuestra. Pero la diferencia la marca cuando usted se acerca a Dios. Dice la palabra en los versículos anteriores que el que se acerca a Dios crea que le hay. Qué importante es creer que Dios está ahí, atento a mi oración. Para mí, saber que cuando yo voy de rodillas, cuando yo me dispongo a hablar con Dios, aleluya, yo estoy convencido de que Dios me oye. Yo estoy convencido de que de la manera que la palabra sale de mi boca, así mismo viene la respuesta de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque yo espero ese galardón de Dios. Yo espero esa promesa en Dios. Y eso era lo que tenían estos hombres de la fe. Por eso, como hablaba usted ayer, Pastor Mauricio, qué importante es en medio de la tribulación, en medio de la prueba que ha llegado a mi vida, en medio de la tentación, en medio del momento de crisis, tener contentamiento. Correcto. Y el contentamiento no llega a uno automáticamente porque así como así. No. Es obviamente una experiencia que tiene que ver mucho con nuestro estado espiritual actual en Dios. ¿Por qué? Porque el único capaz de poder ministrarnos la paz en el momento de tribulación es Cristo. Es Cristo. Y aunque usted vea que el mundo se le viene encima, que la economía, que el mismo diablo le ha soltado todo lo que tiene, el hombre de Dios sabe mantenerse firme, resistiéndole en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fíjese bien que aquí más adelante
volviendo, hermano Gabriel, al libro de Daniel 6, dice que el rey, una vez que oyó que Daniel le responde, dice que le revisaron, dice que el rey se alegró en gran manera a causa de él. ¿De quién? De Daniel. Y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. Ninguna lesión. Esto es impresionante. O sea, Pastor Mauricio, dice que fue arrojado al foso de los leones, pero cuando salió ni un rasguño tenía. Y esos pozos, esos fosos eran hondos. No, exactamente. No dice que lo pusieron, lo arrojaron. O sea que en la medida que él iba cayendo, yo me imagino que iba golpeándose, y a medida que iba golpeándose, cuando cayó, yo creo que el ángel lo aguantó. Yo la verdad, Pastor Mauricio, el ángel lo aguantó. Es tan grande la imaginación que puedo tener en esta hora que hasta me puedo imaginar eso mismo. ¿Verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque ese es el abrigo de Dios. Esa es la cobertura. Dios no va a dejar que su hijo, que ha puesto su fe en él, termine golpeado. No. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Daniel estaba confiando. Y no te temas adelante. Y dio el orden el rey que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿qué pasó? Vea, totalmente opuesto a lo que le pasó a Daniel, le pasó a estos hombres que lo acusaron, a estos chismosos, a estos que se habían levantado en contra de Daniel. Vea lo que les pasa. Dice que y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Óigame, ellos, sus hijos y sus mujeres. Oiga, qué tremendo es cuando alguien se involucra. Porque yo siempre he dicho, hermano Daniel, que cada acto bueno que yo hago bendice a mis hijos y bendice a mis mujeres. Y todo acto, mi mujer, perdón, corrijo por si acaso. Pero fíjese bien, importante, que dentro de todo lo bueno que yo pueda hacer, bendigo a todos. Pero también las repercusiones incorrectas afectan mi vida y afectan a los que me aman. Por eso es necesario entender que nosotros debemos de tener mucho cuidado en no involucrarnos en cosas que solamente a Dios le competen. Poner la mano para poder hacer lo que Dios tiene que hacer. Anoche hablábamos, hermano Gabriel, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. Y aquí dice que cuando ellos fueron traídos, y dice que aún no habían llegado al foso de los leones, aún no habían llegado al fondo del foso. Y dice aquí, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Por qué? Porque ya no había intervención de Dios. Ya ellos fueron juzgados por su pecado. Se quitó la cobertura divina porque no era el caso de Daniel. A Daniel Dios lo guardó. A Daniel Dios le cerró la boca a los leones. Y me imagino que Dios le habrá dicho, no, con Daniel no se metan. Con Daniel no se metan porque el Dios de Daniel soy yo. Bendito el nombre. Qué lindo es cuando uno puede ver la mano de Dios de una manera sobrenatural. Evidentemente es lindo siempre ver la mano de Dios. Sí, pero en una ocasión así, cuando se levantan falsos testimonios, cuando las personas... Y cuidado, que usted lo decía, Pastor Mauricio, cuidado a quién nos allegamos, porque por ahí nos podemos estar juntando con personas que no quieren lo mejor para el hermano, que no quieren lo mejor para el ministerio, y sin darnos cuenta, nos enredamos en circunstancias que quizás no nos arrojen a la fosa de los leones, pero sin duda las generaciones que vienen después de nosotros pueden ser afectados por un acto mal tomado mío, Pastor Mauricio. Bueno, eso es algo importante que debemos de tomar. Fíjese, el ejemplo que estamos leyendo de Daniel tiene que ver con eso, porque habían hombres malos, hombres malos que levantaron dentro del reino contra un siervo de Dios. Así es. Y la envidia, obviamente, es peligrosa. La propagación de, obviamente, comentarios en contra de quien sea, hermano Daniel. Hermano Daniel, decía yo, porque dentro de todo, Daniel era un hombre de Dios. Amén. Daniel era un hombre que amaba a Dios. Nuestro hermano Daniel era un hombre que es un ejemplo para nosotros.
Nuestro hermano Daniel nos da a nosotros, a través de este ejemplo que él pasó con el Señor, una enseñanza. Claro. Una enseñanza, como también estos hombres que se involucraron. Fíjese, hermano Gabriel, que yo tengo experiencias a través de los años de cómo el Señor me ha podido mostrar situaciones mías en las cuales me he visto a veces, como una que recuerdo tan claramente como que fuera ayer, que es hace muchos años. Yo me veía en un lugar de luz totalmente y había un haz de luz, un rayo de luz ahí. Y yo me veía caminando, pero alrededor de mí había oscuridad y se veían ojos de animales como que aullaban y saltaban. Y yo veía, y lo único que yo veía era el resplandor de sus ojos. Y el Señor me decía, no te muevas de donde estás, no te muevas de donde estás, porque mientras yo te tenga dentro de mi luz, nada ni nadie te podrá hacer daño. Quiere decir que si nosotros habitamos en la luz de Cristo, por mucho que el diablo quiera hacer lo que quiera hacer, nunca jamás el reino de las tinieblas podrá hacer nada, jamás en contra de un hombre o una mujer que se haya metido con Dios. Evidentemente, Pastor Mauricio, y es lo que ponía mi hermana aquí, puesto los ojos en Jesús. Evidentemente, uno tiende a mirar arriba, pero el poner los ojos en Jesús es eso, es habitar dentro de ese parángulo, de esa distancia que Dios quiere que yo me mueva. Si Dios quiere que yo esté parado aquí, el tiempo que vaya a estar, estaré, porque debajo de esa cobertura yo estaré seguro. O sea, eso es lo interesante, de que si podemos tomar el ejemplo bíblico y traerlo a nuestro presente, es como uno aprender a caminar en medio de un lugar oscuro. Dios irá con nosotros, como dice la palabra, que Él es la luz alrededor nuestro. Él nos va a ir llevando por donde queremos. ¿Usted se imagina, Pastor Mauricio, que Daniel hubiera dicho, leones, déjame enfrentarlos, déjame actuar de mi manera? No estaríamos hablando de él en este momento. Correcto. O si Daniel hubiera querido huir o escalar, no estaríamos hablando de él en este momento. Dice la palabra de Dios que Dios lo guardó porque él confió en Dios. O sea, él confió en Dios. Él esperó que Dios hiciera algo en su vida. Y eso es lo interesante, porque para mí, para yo poder esperar algo en Dios, tengo que tener fe. Porque dice, por la fe. Por la fe. Correcto. Por eso es importante. Cuando yo digo hermano Daniel, es porque él es un hombre de la fe también. Es un hombre que peleó su batalla, triunfó, y por algo Dios lo dejó en este libro, para que sea un ejemplo nuestro. Claro. Fíjese, amado hermano que nos ve, amada hermana, hermano Gabriel, los jóvenes que están aquí con nosotros, que sé que ellos están oyendo y tienen que oír, porque toda esta palabra, todos estos mensajes que ellos oyen, tienen el compromiso de poder afectarlos a ellos, para que no procedan de una manera natural, sino más bien todo lo que podamos abordar, lo abordemos de una manera espiritual. Porque cuando vemos a Daniel actuar de esta manera, podemos ver de que Daniel era un hombre que había crecido. Era un hombre que tenía contentamiento en Dios, como usted hacía mención, como hablábamos anoche también. Es necesario que usted y yo abordemos las cosas de la manera como Dios quiere que se hagan. El tiempo avanzado, hermano Gabriel, yo quiero que oremos. Amén. Oremos, por favor, para que los hermanos que nos ven, sé que hay personas que tienen necesidades. Yo quisiera que usted, por favor, comienza la oración. Amén. Hermano Yo le voy a Gabriel, pedir a usted que si en este momento tiene alguna necesidad, que ponga, si conoce alguna persona enferma, que ponga su nombre si está dentro de las posibilidades, o si usted tiene alguna petición, permítame ponerme en este momento alineado a esa necesidad, ponerme a ese nivel en el cual Dios quiere que estemos, que presentemos esa causa delante del Señor. Hemos estado hablando de la fe. Vamos a orar creyendo que Dios galardona a los que le buscan. Y ahora vamos a buscar su presencia en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta palabra de fe. Palabra que vino a tiempo, Señor. Palabra que edificó la vida de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que conforme a tu voluntad en esta hora, tú puedas traer, mi Dios, ese aliciento que fue tu palabra
a la vida de cada uno de los hermanos, amigos que estuvieron en esta línea de tiempo y los que vendrán más adelante. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te presento, mi Dios. Mira ese fuego, mi Dios, que está en el estado de California. Sí, te pido que de una manera sobrenatural te glorifiques, Señor, que envíe lluvia en donde no esperan, que calmen los vientos donde no se cambian, Señor amado, en el nombre de Jesús, y que todos puedan tomar conciencia de que no es tiempo de a estar desunidos, sino unidos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pido por esta nación que está siendo herida, Señor amado, por pensamientos contrarios a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que la gente deje de lado interés y que pongan la mirada en ti, Señor, que tú eres el que sana la tierra. Te doy gracias, Señor, porque en el horizonte se ve el sol de justicia que cada día se levanta más. Padre, en el nombre de Jesús, las señales están. Podemos haber acuerdos, podemos ver naciones, pueden hablar de paz, pero una cosa sí viene a mi mente, es que tu venida está cerca, Señor amado. Apercíbenos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido por la vida de Wilfredo, Señor amado, que en esta hora, Padre Santo, están pidiendo Wilfredo Colón, mi Dios amado, para que tú lo alcances. Señor, mira a mi hermana Norma Colón. Ella ha creído tu palabra, Señor amado. Yo te pido que tú la ayudes. Mira la lucha que ella tiene, Señor amado. En el nombre de Jesús te presento la vida de su esposo y su condición, Señor. En el nombre de Jesús, que ella pueda tomar, mi Dios, esta palabra como palabra de aliciento, de ánimo, de esperanza a su vida, Padre, porque no hemos tocado nada humano, si no hemos tocado tu palabra. Sabemos que tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Bendice la vida de Norma Colón, Padre. Fortalécele, dale sabiduría, dale paz en medio de esa lucha, Padre Santo. Y glorifícate en la vida de su esposo conforme a tu voluntad, conforme a tu obra, Señor amado. En el nombre de Jesús, te pido, mi Dios, que salve las almas, mi Dios, que tú pongas el querer como el hacer en la vida de ellos para que puedan venir a tus pies, Señor, ahora que el tiempo se ha cortado, ahora que se aproxima tu venida, Señor amado, y en esta hora, Señor, dejando de lado todo interés, porque tú me has mandado orar, mi Dios, por las personas que están en eminencia. Te pido, Señor amado, que tomes el control de lo que va a pasar en este país en las siguientes semanas, Señor amado. Yo te pido que sea de la manera más justa, de la manera más favorable a tus intereses. Te pido por la vida de este presidente, mi Dios amado, que tú puedas seguir teniendo el control, que tú puedas llevarlo por el camino que tú quieras. Y si es tu voluntad, Señor amado, que puedas seguir obrando conforme a tus propósitos, Señor amado. En el nombre de Jesús, levanta bandera, Señor, y echo fuera todo espíritu de división que quiera cortar, dividir una vez más esta nación. Padre, en el nombre de Jesús, los que se están levantando en contra de las iglesias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu palabra, que es espada de doble filo, Señor amado, corte toda intención, corte toda artimaña del maligno en el nombre poderoso de Jesús, y que la paz de Cristo vuelva una vez más a tomar las riendas de esta nación en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, gracias te damos. Aleluya. Padre amado, de igual manera extiendo mi mano hacia esa cámara, y aquel que esté enfermo, Señor, sánalo. Señor, al esposo de mi hermana Maggie, James Maggie, Padre, anoche orábamos y oramos nuevamente, no porque dudemos, sino únicamente, Señor, para que tú fortalezcas a tu sierva, Ana Magui. Señor, le fortalezcas a la familia, a los hijos, Señor, de este varón. Mi Dios, que la hija de mi hermana Natalie pueda aparecer de igual manera, Señor, que puedas ministrar salud y fortaleza a los que están enfermos. Padre de la gloria, seas propicio en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sana todo enfermo. Señor, rescata al perdido. Rompe ataduras del diablo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquel que tiene sueños malos en la noche, aquel que escucha voces, aquel que duerme hasta con la luz encendida,
porque siente pasos y tiene temores. En el nombre de Jesús, libértalos, libértalos. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu inmundo que se pasee por esa habitación, que se pasee por esas casas. En el nombre de Jesús, te reprendemos, te atamos, te ligamos y te declaramos inoperante, Satanás, en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, Padre, lo declaramos hecho. Hecho en el nombre de Jesús, Señor. Y a ti te damos la gloria y te damos la honra, Dios amado. Gracias, Señor, por habernos dado este tiempo juntamente con mi hermano Gabriel, Señor, por mi hermano Jason Saldaña, por mi hermano Cristian Guzmán, Señor, Padre Santo, por mi esposa que está también en la sintonía, y a cada hermana le pedimos, comparte este mensaje, por favor. Hay muchas personas que necesitan también oír esta palabra. Amados, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Mi hermano Gabriel. Amén. Evidentemente el tiempo ha jugado su tiempo, valga la redundancia, pero sí es. Pero sé que Dios ha hablado. Sé que esta palabra ha sido de edificación para la vida de todos los que estamos en este estudio, como para la vida suya, porque en la interacción podemos haber visto y leído sus comentarios. Así que nos quedamos, Pastor Mauricio, en el 33. Dijimos que íbamos a hablar el 34, pero si el Señor permite, quizás toquemos el libro de Hebreos en el capítulo 11 y el versículo 34. Si el Señor nos da la vida, claro que sí, lo haremos con mucho gusto. Así que queda la invitación. Los esperamos, si Dios permite, el próximo jueves para poder seguir exhortando la palabra de Dios. Recordándoles que mañana viernes tenemos enseñanza bíblica a partir de las 8. Si usted tiene la oportunidad de venir, venga, y si no, estaremos transmitiendo a través del Facebook la enseñanza bíblica.